Bien, hermanos, ya estamos listos. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 7 de octubre de este 2025. Ya estamos listos. Primer martes de mes. Estamos arrancando ya el último trimestre del año, ¿no? Agradecido siempre con Dios por las lindas oportunidades que nos regala, ¿no? O sea, primero obviamente vamos a orar, vamos a poner todas las manos de Él para que pues sea su Santo Espíritu el que nos guíe y nos lleve a buen puerto como tal. ¿Estás por ahí, Pau Víquez? Regálanos una oración, Paula. Buenas noches. Te damos gracias, Señor, por un martes más podernos reunir a recibir de tu palabra, de tu guía. Gracias por cada familia aquí representada. Te pedimos que quites cada distracción que tengamos, que podamos dejar de lado las diferentes situaciones que podamos tener, físicas, mentales, emocionales, Señor, enfermedades. Toma el control, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Pau. Bien, voy a compartirles la pantalla y ustedes me dicen si lo ven, ¿no? Sí, pastor, se ve. Ok. Bueno, les estaba contando ahorita que ya hoy estamos arrancando el mes de octubre, ya la etapa final del año, ya que prácticamente se nos vino el mes de diciembre encima. Ya uno empieza cuando, sobre todo en la vida laboral y las empresas empiezan a hacer cierres y que hay que pagar facturas y que esto no se pase de noviembre y diciembre y dejemos eso para febrero, entonces uno hasta se asusta, ¿no? Ya empieza uno a hablar hasta el 2026. Pero bueno, el caso es que nos acercamos a diciembre y, bueno, de diciembre con todo lo que trae, ¿no? En Colombia hay una canción que dice que llegó diciembre con su alegría, ¿no? Y llegó hasta ahí nomás. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas vemos nosotros en el fin de año que no vemos en otros meses? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que uno ve que no ve en otros meses? El aguinaldo. Eso, María, el aguinaldo, sí. ¿Qué más? Las promesas que la gente hace Las para el promesas, nuevo año. Mucha actividad económica, mucho gasto. El mucho, mercado como aumenta, mucho gasto, aumenta Mucho todo, colorido. mucho colorido. ¿Qué El más? el Unión buen humor, familiar, muchas reuniones. Muchas reuniones. ¿Qué, Anthony, iba a eh, decir? perdón, buenas noches, el buen humor, que todo mundo, el día que sea, todo mundo anda contento. Sí, es un mes engañoso, ¿ah? Cuando yo trabajaba en encuestas, ¿se acuerda que les contaba que generalmente uno no hacía encuestas en el mes de diciembre porque no era un buen mes para hacer encuestas, pero todo el mundo estaba contento, ¿no? Entonces todo el mundo ama a todo el mundo. Pero hay algo en particular, sobre todo ahorita en octubre, ya cuando uno sale a la calle, uno comienza a ver algo que uno no ve en otros meses. La Navidad. ¿Y qué Eh, caracteriza la Navidad? nacimiento de Jesús. Sí, pero digamos físicamente, tú sales a la calle y comienzas a ver en algunas Decoración. casas. No Pareciera sé, que la mucho luz, amor por el la luz, prójimo. pastor. ¿Qué cosa, Mari? La luz, Navideña, ¿La En qué? ¿La este qué, mes, Marisol? propaganda navideña. ¿aló? Propaganda, Esmeralda, ¿Aló Pastor, esto? los En este adornos mes, navideños. adorno. Esmeralda, no te escuché. ¿Qué? en este mes lo que estamos viendo es la adoración ¿qué? Al 31, a las brujas y a todo eso. Ah, bueno, eso de Halloween, pues sí, sí se ve en algunos lados, pero quedémonos con el asunto de la Navidad. Pero bueno, Pastor, no sé si lo dijeron, ¿no? Sí, para mí en lo personal es un mes en el que muchos que dicen amar a Dios es cuando más se les olvida porque se enfocan más en lo material, en las fiestas, en todo eso y realmente se les olvida lo más importante, ¿verdad? Que es no dejar de estar en la presencia del Señor. correcto. Y nosotros, ahorita me acuerda Yorleni eso de que en estas épocas comienzan a salir los cristianos, ¿se acuerdan que ellos tienen un nombre? ¿Los cristianos qué? Que yo a veces lo digo que porque ahorita en noviembre salen a vacaciones y vuelven en febrero. Los cristianos escolares, ¿se acuerdan? Que es como dice Jorleni, ya a medida que se acerca el fin de año, como que ya se van apartando y salen a vacaciones y vuelven por ahí en febrero. Pero bueno, yo lo que quería, no sé si alguien lo dijo o no, pero uno comienza a ver muchas luces en la calle, ¿no? O sea,
y tal vez lo dijeron ahí en adornos navideños, pero empezamos a ver luces. Básicamente es algo que caracteriza el fin de año. La gente, de hecho, una de las actividades que mucha gente tiene eso es comenzar a desenredar sus extensiones navideñas y eso de ensayar los bombillitos. Y me acuerdan de esos bombillos cuando no prende la extensión, uno dice, bueno, ahora cuál bombillo estará quemado, ¿no? Porque si se quema uno, no prende toda, ¿no? Entonces, las luces es algo que caracteriza, digamos, esta época, los adornos que ustedes los decían ahí, y es común observar en las casas eso, en los centros comerciales, ya uno sale aquí a la calle y ya uno comienza a ver algunos establecimientos comerciales con luces navideñas como tal, y entonces ya comienza como a respirarse ese ambiente, ¿no? Entonces, que es un ambiente, como ustedes lo dijeron ahorita, muy alegre, muy colorido. A mí en lo particular me gusta la época navideña, yo pienso que es una época, hasta por el clima mismo, el clima, pues hay dinero, o sea, uno está como las vacaciones, todo. Pues, a mí en lo general me gusta. Lastimosamente no a todo mundo le gusta. Hay gente que toda esta época más bien le trae como los agobia, les trae mucha tristeza, ¿no? Entonces todo ese colorido y esa supuesta alegría que uno ve en las calles y en los centros comerciales, pues no necesariamente sucede así en la vida de mucha gente, ¿no? O sea, eh, definitivamente hay muchas personas que aunque el ambiente sea muy alumbrado, muy de alegría, pero hay muchas personas que viven en oscuridad, en su corazón está lleno de mucha, digamos, las tinieblas son los que caracterizan sus corazones en cuanto a que hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucho dolor, hay mucha depresión, ¿no? O sea, entonces, uno ve mucho, digamos, por fuera mucha luz brillando, pero por dentro mucha oscuridad. Entonces, les puse ese ejemplo porque es exactamente lo mismo que pasaba, digamos, en la época de Isaías, ya metiéndonos ya al otro plano. Acuérdense que todo lo natural siempre tiene un paralelo espiritual, ¿no? Entonces, así como todo lo que les acabo de decir, de que muchas luces y todo eso, pero hay mucha gente que vive en oscuridad a pesar de las luces externas, era exactamente lo que vivía o la condición espiritual que tenía el pueblo de Dios en tiempos de Isaías, ¿no? O sea, en esa época el pueblo de Israel estaba muy amenazado, digámoslo, por el imperio asirio. Ustedes saben que los asirios era un país o un reino militarmente muy poderoso, ¿no? Y entonces tenían asolado, digámoslo, al pueblo, al reino de Judá, básicamente. Y si a eso le sumamos que el pueblo no iba perfectamente en línea en obediencia a Dios, pues peor todavía, ¿no? Porque tenían un rey que no quería ni oír ni obedecer la voz de Dios, ¿no? Y eso es exactamente lo que dice Isaías 8:19, cuando dice la palabra, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, esta era una realidad que pasaba el pueblo de Israel en ese entonces. Obviamente una pequeña nación, Israel siempre ha sido pequeño, una pequeña nación sitiada por un reino militarmente muy gigantesco, pues ellos obviamente pidieron consejo a Isaías, ¿no? Como era generalmente lo que siempre ocurría, ¿no? La gente caminaba en desobediencia a Dios y cuando ya se veían agobiados y todo, ahí sí pedían consejo como tal, ¿no? Y entonces, es más, ni siquiera el rey Acaz, que era el que estaba en ese entonces, estaba preparado para la respuesta que dio Dios por medio de Isaías, cuando en Isaías 7:4 le dijo, no, vaya, dígale a Acaz, vaya, dígale al rey. Acuerde que el rey estaba agobiado, estaba sitiado y entonces no sabían qué hacer. Y entonces la respuesta que vino de Dios fue en Isaías 7:4, y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Entonces es como que imagine que uno esté en una angustia bien tremenda y que uno pida un consejo y yo le digo, no, tranquilo, relájate, ¿entiendes? Entonces como que uno a veces no está preparado para ese tipo de respuestas como tal, pero esa fue la respuesta que vino de parte de Dios por medio de Isaías, ¿no? Y entonces, porque era un pueblo obviamente que necesitaban ayuda urgente, ¿no? De hecho, inclusive acá se firmó un tratado ahí con Asiria, negociaron ahí, pero eso eran como decimos nosotros,
No sé si aquí creo que en Costa Rica no se conoce mucho ese dicho, pero eran como pañitos de agua tibia, ¿no? O sea, eran como soluciones temporales como tal, ¿no? Entonces, ¿y qué era lo que pasaba? ¿Y por qué el pueblo estaba en esa situación? Bueno, aquí leímos lo que dice Isaías 8:19, pero hay unas realidades que podemos hacer el paralelo a hoy. Primero, dice que el pueblo no estaba consultando a Dios, porque si ustedes ven lo que dicen acá, dice, pregunten a los encantadores y a los adivinos, ¿no? Entonces, el pueblo no estaba consultando a Dios, el pueblo estaba consultando a otro tipo de fuentes como tal, que era lo que generalmente se usaba cuando subía un rey que no hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿no? Y vamos a ir tratando de llevar esto a nuestra realidad, ¿no? O sea, hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente está llena de tristeza en su corazón? ¿Por qué a pesar volviendo al paralelo del fin de año de la luz y todo, porque aunque haya mucha luz afuera, en su interior hay mucha tristeza, mucha tiniebla, digamos, mucha oscuridad, precisamente porque la gente no quiere buscar a Dios, o sea, la gente camina apartado de Dios, la gente no quiere buscar su palabra, la gente no quiere buscar el consejo de Dios, y por eso ve uno a cantidad de gentes, usted pone una emisora cristiana, la gente llamando a pedir consejos y oren por mí, y entonces es muy común ver a la gente que se dice que confía en Dios pidiendo o apoyándose en personas que están más perdidas que ellos mismos, ¿no? Entonces, peor aún, cuando dice que consultan horóscopos y todo ese asunto, que usted dirá, pastor, pero eso es gente de afuera. Bueno, no crea, ¿no? Entre la gente que se dice cristiana o que por lo menos dicen que creen en Dios, pero como dicen por ahí, bueno, por un lado con Dios, pero no suelto mis otras fuentes o mis otros mis otros lugares a qué recurrir por si las moscas, ¿no? Entonces, por lo general el pueblo en ese entonces no estaba consultando a Dios y por eso están atravesando la situación que estaban atravesando. Además de eso, dice lo que acabamos de leer, el pueblo estaba fatigado y hambriento, ¿no? Estas épocas en las que estamos nosotros, ya han pasado 9 meses de este año y comienza uno como a visualizar cierto grado de cansancio, ¿no? Como tal. Entonces, la gente está cansada ya y por eso es que cuando se acercan estos meses pues, de fiesta, digámoslo así, de dinero, de vacaciones, pues la gente como que busca refugio en eso, ¿no? Entonces, por eso la gente uno lo ve en todo, ¿no? O sea, tratando de apaciguar ese cansancio, esa fatiga en paseos, en viajes, en todo, que no es que esté mal, ¿no? O sea, eso no está mal, pero acuérdense que siempre lo que está mal no es que uno lo haga, sino que eso que uno haga desplace a Dios. O sea, para nada es que el Señor esté enojado porque uno se va de paseo o porque uno haga un viaje, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. El problema es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que la gente ya se va de paseo, de viaje, vacaciones y dejan totalmente a Dios a un lado, ¿no? Entonces, y a la larga, después de que pasa el paseo, después de que pasa el viaje, después de que pasa eso, pues el vacío seguirá ahí, ¿no? Porque en la medida en que uno no reconozca que el único que puede darle a uno un verdadero descanso es cuando uno deposite su vida o su confianza en el Señor Jesús, pues el vacío siempre va a persistir como tal, ¿no? Por eso es que, digamos, a final de año usted siempre ve la cantidad o sea, esa locura que se ve a final de año siempre, ¿no? La gente anda de arriba para abajo viendo a ver en qué gastar la plata, viendo aquí allá, comprar a veces lo que no se necesita, o sea, ¿me entiende? Tratar de impresionar a gente que ni a uno lo conoce, cosas de esas, es un desespero tremendo, precisamente porque la gente anda hambrienta, ¿no? Pero no es hambre material, digámoslo, porque no es que no hayan comido ni mucho menos, sino que es un vacío ya espiritual como tal, ¿no? Entonces, eh, y a veces cuesta que la gente, y lo decimos nosotros, y creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, en algún momento de nuestra vida, creer básicamente que entre más caros sean las cosas que uno compra, pues más gozo le va a traer a uno a la vida cuando realmente, pues eso no aporta nada, ¿no? O sea, y no es que esté hablando desde un punto de vista de conformismo ni nada de eso, porque, digamos, si uno trabaja, la misma Biblia lo dice, disfruta, ¿no? Gózate lo que tienes. En el día de la bonanza, pues disfrute. Y en el día de la escasez, pues medite. Lo que pasa es que también la Biblia nos enseña de que hay vacas gordas y hay vacas flacas, hay que medirse, hay que saber ahí. Acuerden que nosotros siempre en la iglesia medimos cuando uno quiere comprar algo siempre medimos con unos filtros, ¿no? O sea, si yo lo necesito, si lo quiero, si lo puedo comprar, si digo sí a todas las tres cosas, pues cómprelo, ¿no? Pero a veces hay cosas que yo no necesito
que sí las puedo comprar y que sí las puedo pagar, pero ¿para qué las compro si no las necesito? ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que uno debería meditar y por lo menos pasar en una balanza. Entonces, el pueblo estaba fatigado y estaba hambriento, básicamente, como producto también de que no consultaban a Dios, estaban caminando con sus propias fuerzas, apartados del Señor, y entonces obviamente tenían un vacío que nada los llenaba como tal, ¿no? Y además de eso, dice también lo que leímos ahí en Isaías, que el pueblo estaba sumido en tinieblas, ¿no? Porque habían perdido la esperanza, porque estaban tristes, estaban afligidos, estaban siendo agobiados por ese ejército asirio, ¿no? Que es exactamente lo mismo que vemos en muchas gentes que tal vez uno podría conocer o ver en la calle, ¿no? Gente sumida, obviamente, eh, en vicios, llenos de amargura, rencores, soledad, básicamente, ¿no? Pero bueno, eso es como la parte, el diagnóstico como tal, ¿no? Lo bueno y la buena noticia es que pues siempre en el Señor hay esperanza, ¿no? O sea, y cuando el pueblo pasaba por este tipo de situaciones, que es lo mismo que pasa hoy en día, y siempre acuerde que no hay maldición sin causa, ¿no? Siempre hay algo que lo causa y por lo general siempre es que uno decide darle la espalda a Dios o olvidarse, como hablábamos el domingo, descuidar uno la relación con el Señor, o ya sea por descuido o por pereza, y entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que la antorcha o la llama se vaya apagando, uno se vaya enfriando, y por eso viene la recomendación del Señor es, ¡Ey, aviva todavía el fuego que hay en ti, no dejes que se apague, ¿no? Entonces, la buena noticia es que en el Señor siempre hay esperanza, no importa qué tan llena de tinieblas esté nuestra vida, en Él siempre habrá la posibilidad de volver a la luz en la medida en que por una decisión personal y un arrepentimiento genuino, pues uno vuelva otra vez a Él, ¿no? Como tal, ¿no? Que era lo que hablábamos el domingo del famoso avivamiento como tal, ¿no? Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces el capítulo 8 de Isaías termina exactamente así. Si ustedes ven acá cuando leímos el capítulo 8 de Isaías, decía, y mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así terminaba el capítulo 8. Nada alentador, diría uno, ¿no? Pero como en el Señor siempre hay esperanza, el capítulo 9 de Isaías empieza de una manera diferente, ¿no? Empieza y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿De quién está hablando Isaías ahí? ¿O a qué De se los está refiriendo? gentiles, de los gentiles. No, pero cuando él habla ahí de que ya no habrá oscuridad ni nada de eso y que todo eso, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Israel. De la venida del Señor, ¿no? Y si usted busca en Isaías 9, exactamente Isaías, si usted está en la Biblia ahí, la van llevando, ustedes saben que arriba de Isaías 9 hay un título ahí que dice Nacimiento y Reinado del Mesías. Entonces está hablando del Mesías, ¿no? Está hablando de la luz. Acuerde que la Biblia siempre, cuando se habla de la luz, y la luz vino al mundo y la luz estaba aquí, la gente rechazó la luz y no querían la luz. Acuérdense, todo eso está hablando de generalmente del Mesías, ¿no? Entonces, esto que está el capítulo 9 de Isaías, acuérdense, estamos haciendo alusión al pueblo. Ahorita más adelante vamos a entrar a ir al Nuevo Testamento para que apliquemos más a la vida nuestra, ¿no? A la iglesia como tal, ¿no? Entonces, en Isaías 9, lo que está diciendo ahí la palabra es que con la luz de Cristo, porque está hablando del Mesías, la preciosa luz de Cristo te sacará de tinieblas, porque dice el versículo 9, es que ya no habrá oscuridad, ¿no? Para aquel que está en angustia, ¿no? Entonces, es el asunto. Acuérdense que cuando uno hace la oración del arrepentimiento y todo eso, uno dice que uno ha sido, o que Dios no ha cortado su brazo y que ha extendido su brazo y nos ha sacado de un reino de tinieblas y nos ha trasladado a un reino de luz, ¿no? Básicamente, ese es el gran privilegio que tenemos los que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, ya no vamos a andar en tinieblas, ya no vamos a andar en oscuridad, el velo de nuestros ojos cae y nosotros tenemos la posibilidad de ver las cosas diferente, verlas como Dios las ve. ¿Cómo se llama cuando uno ve las cosas como Dios las ve? Cristovisión. Y como las ve el mundo, ¿cómo se llama? Cosmovisión.
Exacto. Cosmovisión como las ve todo el mundo, ¿no? Cristovisión como las ve Dios. Hay mucha diferencia entre las cosas como las ve Dios y como las ve el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero a toda la gente que esté apartada de Dios, ¿no? O sea, todo, cualquier tema que usted se imagine, usted lo pone así, decir, ¿cómo lo ve cómo lo ve el mundo y cómo lo ve Dios? Y usted se va a dar cuenta que hay una gran diferencia como tal. Y el ejemplo que siempre uno pone son los espías, ¿no? ¿Se acuerdan los dos espías que fueron a ver la tierra prometida? 10 lo vieron como lo ve el mundo y 2 lo vieron como lo ve Dios. Y los 12 vieron lo mismo, ¿no? Pero al final, de acuerdo con los ojos que uno mire, ¿no? Uno se enfocará o en el problema o en la promesa, ¿no? Entonces, por eso hay un dicho que dice que todo depende de qué. Todo depende De los eh, ojos que lo miren. sí, pero Del cristal con que se vea. eso, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Entonces, la preciosa luz de Cristo te sacará de las tinieblas, definitivamente, no hay otra forma. Por eso dice que el pueblo que andaba en tiniebla vio la gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos en el momento en que venga la luz de Cristo, ¿no? También dice ahí lo que leímos en Isaías 9:3, que la preciosa luz de Cristo traerá verdadera alegría a tu vida. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando uno, por eso es que cuando uno viene a los pies del Señor, ahora sí era pastor, entonces quiere decir que todos los que vengan a los pies del Señor nunca, siempre va a ser alegría, nunca va a haber tristeza. No, claro que sí, ¿no? Lo que pasa es que uno va a aprender a gozarse aún en medio de la adversidad, ¿no? Entonces, por eso dice, en medio de la prueba, gózate, ¿no? Gózate, o sea, que eso esté por encima de la situación que estés viviendo como tal, ¿no? Entonces, cuando la luz de Cristo viene en la vida de una persona, las transformaciones que uno comienza a ver y el testimonio que uno comienza a forjar y el nuevo caminar que uno comienza a construir, si es en la línea la voluntad de Dios, pues obviamente eso le debe llenar a uno de un gozo, de una tranquilidad, eh, porque es fruto de la presencia del Señor como tal, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a experimentar en nuestro caminar ciertas victorias en la vida, ¿no? O sea, no quiere decir que no hayan tropiezos, porque el Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción y 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, básicamente como tal. Pero lo importante aquí es que como vamos a ver nuestro caminar, lo vamos a ver con otra mirada, con otra visión, pues también vamos a tener nuestra esperanza, nuestra fe depositada también en alguien que ya sabemos que venció, ¿no? Como tal, y él pues obviamente nos hace copartícipes de esa victoria como tal, ¿no? Entonces ahí es donde uno, por medio de él y con su Santo Espíritu, que uno puede sobreponerse a cuadros de tristeza, a cuadros de depresión, doblegar la amargura, no dejar que la amargura saque raíces en la vida de uno como tal, pero eso solamente si es que uno está en un verdadero caminar con el Señor, en una verdadera relación con Él, ¿no? Más adelante en Isaías 9:4 dice que la preciosa luz de Cristo traerá verdadera libertad, ¿no? Porque dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Entonces, no es un secreto lo que nosotros sabemos de que si hay que en el momento en que uno le entrega su vida al Señor, pues obviamente se rompen las cadenas del pecado como tal y que no hay un mayor nivel de libertad o mayor expresión de libertad cuando uno se hace esclavo del Señor como tal, ¿no? Y entonces uno tiene la oportunidad de quebrar ese yugo que pesaba sobre el hombro, ¿no? El yugo de los vicios, el yugo del temor, el yugo de tanta cosa, ¿no? Por eso es que toda persona que diga que le ha entregado su vida al Señor y que ya que está metido en el proceso y que no se haya podido deshacer de toda esa serie de yugos que estamos hablando, pues es porque realmente no se han yugado con el Señor, ¿no? Porque acuérdate que el Señor dijo, bueno, tú tienes tus yugos, está bien. eh, digamos, si te metes en una relación conmigo, tú vas a poder quebrantar esos yugos y vas a agarrar el yugo mío como tal. Porque obviamente uno no podría estar enyugado con el Señor cuando Él dice eh, que vengan y tomemos el yugo de Él. Usted no podría estar por un lado en yugo con el Señor y en otro lado en yugo con sus vicios y sus problemas que tenga, ¿no? O sea, definitivamente no se puede estar enyugado en los dos lados, ¿no? Y por eso es que el Señor dice, hey, el que quiera venir en pos de mí, eso sí. Primero niéguese a sí mismo, es decir, lo que está ahí, todos esos yugos que lo tienen ahí, hay que deshacerse, despojarse de esa vieja naturaleza que está viciada, hay que negarse a sí mismo, agarrar la cruz y seguirlo como tal. Pero es una decisión personal como tal. El Señor nos da las armas, porque como leímos ahorita,
Él no nos va a someter a más de lo que no podamos resistir, pero sí es algo que nosotros tenemos que hacer por voluntad propia, ¿no? Por decisión personal. Pastor, Ok, Pastor, ajá, una pregunta. Cuando dice ahí, como en el día de Madián, ¿se refiere a lo de Gedeón? sí, me refiero a esa parte. pastor, Sí, señor. iba a hacer una consulta, una parte que tal vez usted la pueda explicar un poco mejor, que nosotros en la congregación allá en Paz la escuchamos, que también Ujú. es muy, muy importante en el arrepentimiento, sí, todo ese proceso, pero también es importante el perdonarse a uno mismo también. Es que todo es un proceso, Gonzalo. Cuando uno nace de nuevo, digamos, cuando el perdón se mueve en tres dimensiones, ¿no? O sea, casi que todo se mueve en tres dimensiones. Por ejemplo, el amor dice que uno tiene que amar a Dios, primero que todo, sobre todas las cosas, con toda tu fuerza y todo eso. Después uno tiene que amarse a uno mismo para poder amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Primero Dios, después uno mismo y después al prójimo, ¿cierto? Sí, eso es para el amor. En el caso del perdón es lo mismo también. Primero hay que pedirle perdón a Dios, es lo primero. Ahí arranca todo. En el momento en que Dios lo perdona a uno, le da la capacidad de que uno pueda perdonar, porque nadie que no haya sido perdonado no puede perdonar. Entonces, cuando uno ya recibe esa capacidad de perdonar, uno se tiene que perdonar a uno mismo. Es lo primero, porque yo no podría perdonar a los demás si primero no me he perdonado a mí mismo, ¿no? Y cualquiera podría decir, pastor, pero ¿y cómo hace que uno perdonarse a uno mismo? Bueno, pues sí es cierto. Es más, inclusive a veces uno tiene que en algún momento se nos mencionó en lo que me acuerdo que decían ya, hasta que perdonar a Dios, ¿no? Porque a veces la gente le achaca, Dios no es que tenga nada que le perdonemos, sino que hay gente que sigue achacándole cosas a Dios cuando Dios no tiene nada que ver. Pero ni siquiera nos metamos ahí. Pedirle perdón a Dios, perdonarse a uno mismo, es decir, entender, tener convicción, saber que realmente la sangre de Cristo nos ha limpiado y que por más malo que haya sido usted o por tan malas cosas que haya uno hecho, entender que Dios puede hacer todo nuevo y que Él puede restaurar, ¿no? Pero hay gente que a veces pasa el tiempo y creen que Dios no los ha perdonado. No sé si ustedes se han topado con gente que lleva tiempo en las iglesias y todavía dicen, ¿será que Dios me habrá perdonado? Es que yo hice tantas cosas malas, digo, pero ¿cómo no lo vas a creer? O sea, ¿me entiendes? Si la misma palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo, ¿no? Entonces, pedirle perdón a Dios, perdonarse a uno mismo, aceptar que uno ha hecho cosas como lo hacía Pablo, que él decía, yo realmente hice cosas que eran, pero es que era una bestia, era por ignorancia y todo ese asunto, y él todavía sentía dolor de lo que él había hecho, pero él inmediatamente decía, pero yo soy lo que soy por la misericordia de Dios. Entonces, ¿me entiende? Entonces él al final entendía y sabía lo que había hecho, porque acuerden que el pasado es algo que uno está ahí siempre, ¿no? Aquello que fue ya es. Es decir, lo que uno hizo, ahí está, el pasado nadie lo va a borrar, pero lo que uno lo que uno sí puede hacer es uno manejar el pasado y no dejar que el pasado lo maneje a uno, ¿no? Entonces, perdonarse a uno mismo, como decía Gonzalo, hay que perdonarse a uno mismo, y una vez que uno se haya perdonado a uno mismo, ahí sí ya uno puede perdonar a los demás, ¿no? O sea, ese es el paquete completo como tal. Pastor, Sí, señora. Amén, gracias, pastor. este, logro entender que nosotros cuando nos arrepentimos y nos acercamos al Señor, estamos voluntariamente, ¿verdad? En Él. Pero, digamos, cuando usted dice que somos esclavos, lo logro entender también, pero lo dice específicamente la Biblia en algún momento que somos esclavos de Él. Sí, de hecho, hay, en varias de las cartas, en alguna de ellas, pues, vamos a decir, le pego alguna. Eh, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, un siervo es un esclavo, ¿no? En Ah, Romanos. En Corintios dice Pablo llamado a ser apóstol, bueno, ahí no lo dice, pero rápidamente ahí en algunas de esas cartas él siempre se muestra como siervo o en algún lado creo que dice como esclavo, básicamente, pero digamos que un esclavo es un siervo, ¿no? Entonces, básicamente es aquel que se ha sometido a la autoridad de otra persona. En esa línea es que te decía que esa es la mayor expresión de libertad. Eso es como lo no de Dios, ¿no? sí, digamos, yo he usado Ujú, eso, pero hoy lo usé en la mañana también. ujú, Y no sé por qué ahora que usted lo dijo, yo dije, ¿dónde está esa palabra? Porque yo la usé hoy en la mañana, ujú. que somos Pastor, esclavos de él, ¿verdad?
pero de repente se me vino ahora que usted habló y yo dije, ¿dónde está esa palabra específica? Sí, como siervo lo entiendo, pero como ¿Mm? la palabra esclavo en ese sentido, así como lo hablaste. Tendré que Está en buscarla, ¿no? O no sé Primera si de lo... Corintios, Ajá, Primera de Corintios 7:22. léalo, lo lea usted, que lo tiene ahí. Es que ocupo los, pero sí, Bueno, aquí yo lo lo tengo. leo. Primera de Dice, Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Sí, ahí está. Ajá, sí, Entonces, ajá, sí, en el momento en que, digamos, es que son las paradojas de Dios, Mari, de que uno dice, pero yo ujú, cómo voy a ser libre siendo esclavo. Dice, es que esas son las paradojas de Dios porque nos ha dado libertad en Cristo, no libertinaje, que hay mucha gente que abusa de la libertad en Cristo para convertirlo en libertinaje, ¿no? Pero digámoslo, ¿qué es lo que a nosotros nos da libertad siendo esclavos del Señor? Que todos los no de Dios que están en la palabra es lo que a nosotros nos da tranquilidad, ¿no? Es lo que nos permite respirar con libertad, no estar sometidos a nadie. Cuando uno estaba vencido por el pecado, que uno no podía salir de ahí y no lo podía desechar, ¿no? O sea, lo controlaba uno es esclavo. Acuérdate que eso sí está en la palabra también, que uno es esclavo de lo que lo vence, ¿no? Entonces, el que ujú, practica pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, pero vino el Señor y como redentor, como salvador, nos liberó del pecado. Y entonces, como Él pagó un precio por nosotros, digamos lo que metiéndole eso de las transacciones, como Él pagó el precio, entonces nosotros pasamos a ser siervos de Él, ¿no? O sea, básicamente. Por eso es que eh, todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? Como el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto y el Señor dijo, libera a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan en el desierto. ujú, Pero no era ese tipo de esclavitud que ellos tenían en Egipto. Acuérdate que en Egipto eran ujú, esclavos de que llevaban látigo y haga aquí, no. Ellos eran para que me sirvan en el desierto, pero en libertad, ¿no? En la libertad que ujú, Cristo les da. Obviamente, como era un pueblo que no sabía comportarse, pues hubo que establecerle sus leyes y todo eso, sus prohibiciones, ¿no? Pero en la medida en que uno camine cumpliendo la ley, pues uno no tiene problema con la ley, ¿no? O sea, y cuando hablo de la ley, no es que pretenda yo decir, es que pastor, ya no estamos bajo la ley, no, estoy hablando de la palabra, ¿no? O sea, la ley es la palabra de Dios, o sea, básicamente. ujú. Pastor, Sí, Pau, en Romanos 6:18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. correcto, exacto. ¿Y qué es ser esclavo? Por ejemplo, ¿qué es ser esclavo de la vida recta? De ir siguiendo Ah, eh, no, Por ejemplo, de si yo ser les libre, preguntara, digamos. por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en general, yo les decía, vea, ustedes Andar en son obediencia. Ustedes son buenos hijos, y sí, sí, y son buenos amigos, sí, son buenos hermanos, sí, y son buenos trabajadores, sí, pagan sus impuestos, respetan las autoridades, sí, 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 todo eso. Ah, bueno, entonces ustedes son esclavos de la vida recta, ¿me entienden? O sea, Sí, uno porque está caminamos sometido a en las reglas. rectitud. Ujú. Entonces lo mismo pasa con Dios, ¿no? Vea, y usted está en obediencia a la voluntad de Dios, sí, y usted le agrada a Él, sí, y usted se preocupa por agradarle a Él, por servirle a Él, por hacer lo que Él le manda hacer, sí. Ah, bueno, usted es esclavo del Señor, ¿entiende? Pero es algo que uno, es esa especie de esclavitud que uno la disfruta, ¿me entiende? Entonces, por eso es que es una paradoja, ¿no? Pero es una Eso esclavitud que uno produce le... gozo. Perdón, Esmeralda. Eso produce gozo. Correcto. Es Bueno, como estar entonces, debajo, es como ajá. estar bajo un dominio, pasó. Sí, un señorío, ¿no? Acuérdense que un señorío es cuando, digamos, una persona tiene señorío cuando tiene control de algo, ¿no? Por ejemplo, si supongan que yo sea que yo fuera un de esos terratenientes, ¿no? O sea, un terrateniente es el que tiene tierras, ¿no? Entonces yo llego a las tierras que compré y entonces a toda la gente que hay ahí le digo, vea, yo ya compré todas estas tierras, entonces todas son mías, ¿no? Y ustedes como son empleados de aquí, entonces yo tengo señorío sobre estas tierras, entonces ustedes me tienen que servir, o sea, me tienen que obedecer. Entonces la gente dice, ah, bueno, sí, señor. Entonces cuando uno le dice señor a alguien es porque esa persona tiene señorío, ¿no? Por eso es que el señor, acuerden que siempre lo hemos dicho, el señor le hacía el reclamo a la gente y le dice, ¿ustedes para qué me dicen señor si no me hacen caso? Ustedes mejor no me digan nada. Entonces, ¿entiendes? Entonces, si ustedes me van a decir señor y si dicen que yo soy señor, entonces es para que me obedezcan. Entonces, ¿me entiendes? Es someterse uno a la autoridad de otra persona, ¿no?
Ok, bueno, entonces hemos estado hablando de todo esto, empezamos hablando de la Navidad y del fin de año y las luces y vimos que aunque haya muchas luces afuera, hay mucha oscuridad, hay muchas personas que caminan por ahí divagando con tantas cosas en sus corazones y bueno, tanta cosa, ¿no? Que hicimos la similitud del pueblo de Israel que estaba en ese tiempo muy asediado por los asirios y todo eso. Y básicamente esa oscuridad que tenía ese pueblo obedecía en otras cosas porque ellos no consultaban a Dios, porque, bueno, todo lo que vimos ahí, pero después viene la promesa del Señor diciéndole, pero tranquilos, que no eso es una oscuridad para siempre, porque vendrá la luz y haciendo alusión a la venida del Mesías como tal. Entonces, ¿de qué tema estamos hablando? Básicamente, si ustedes asocian todo eso y ustedes dijeran, ¿cuál podría ser el tema que estamos hablando hoy? La luz vino al mundo. La luz, eso, Mari. Entonces, estamos hablando de la luz, ¿cierto que sí? Y en línea a eso de la luz, ¿qué papel jugamos nosotros como iglesia? Ser luz en el mundo. Que nosotros somos, que la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Luz. Luminares. La luz del mundo, Luz. ¿no? Que lo, El que lo, mundo, la luz. que lo dijo el Señor, obviamente, en Mateo 5:14, ¿no? Mateo 5:14, ¿cómo se conoce ese? Mateo 5, ¿qué es? ¿Cómo se conoce ese? Las bienaventuranzas. Ujú. Bueno, las bienaventuranzas es una El parte sermón del del monte. el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6, 7, ¿cierto? Sí, pero en Mateo 5 al 14, el 16, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Que acuerden que el Sermón del Monte, que es capítulo 5, 6 y 7, aparte de que es el sermón más largo que el Señor dio, pues es uno de los más completos que hay. Bueno, toda la Biblia es completa, ¿no? Pero el Sermón del Monte es toda una cátedra de lo que debe ser la vida cristiana, ¿no? Empieza por las bienaventuranzas, habla de que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, habla del divorcio, habla de la ley, habla de las limonas, bueno, habla de tantas cosas, habla de que nunca os conocí, la regla de oro. Bueno, toca una cantidad de temas y entre ellos menciona esto de la luz del mundo, ¿no? Que es parte, como es parte en ese sermón digamos, como una guía de lo que debería ser nuestra vida cristiana, pues obviamente esta parte de que somos la luz, porque fue dicho por el mismo Señor Jesucristo, pues cobra importancia como tal, ¿no? Entonces, a raíz de esta expectativa o de esto que está diciendo el Señor ahí en el Sermón del Monte, que dice, vosotros sois la luz del mundo, ni siquiera dice vosotros serán la luz del mundo, ni vosotros fueron la luz del mundo, sino que dice vosotros sois, o sea que es un eterno presente, ¿no? Entonces ahí surgen varias preguntas que nos vamos a ir haciendo y la primera de ellas es, ¿cómo nosotros llegamos a ser la luz, ¿no? Porque dice vosotros sois la luz, ¿no? ¿En qué momento en qué momento se cumple eso en la vida de uno? Dando buen testimonio, contamos buen testimonio de la palabra de Bueno, Dios, es que dar de un lo buen que testimonio, Esmeralda, dar un buen testimonio es como un fruto de ser la luz. ¿Entiendes? Cuando Cuando, nacemos de cuando tú nuevo. eres la luz, pues obviamente, ¿cómo se refleja la luz? Con un buen testimonio. Pero ¿cómo llega uno a ser la luz? predicando el Cuando evangelio. nacemos de... Predicando el evangelio conociendo también la es palabra del fruto. Señor, En el momento que nos arrepentimos. En el momento en que uno nace de nuevo, en ese momento uno llega a ser la luz, porque acuérdate lo que hablamos ahora. En el momento que usted nace de nuevo, usted es trasladado del reino a las tinieblas. ¿A dónde? al reino A de la luz luz. admirable, ¿no? Y entonces en el momento que usted le entrega su vida al Señor, la luz viene a usted, que es lo que dice, ¿no? Entonces, en el momento, como dice Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, ahí se da cumplimiento lo que el Señor dice. Listo, ya ustedes están en mi reino. Entonces, tengan presente que ustedes son la luz del mundo, ¿ah? Pero obviamente una persona recién convertida pues no puede llegar a ser la luz del mundo. Entonces tiene que comenzar a lo que ustedes decían, a conocer la palabra, que es lo que decían por ahí. Y en el medida que uno conoce la palabra, dice que el justo por la fe comienza a vivir. Entonces comienza uno a dar testimonio, comienza uno a dar frutos del Espíritu. Entonces la gente comienza a ver cambios en uno. Y en ese momento es que uno comienza a hacer luz, ¿no? Entonces, ¿somos la luz cuándo?
cuando nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida al Señor, en ese momento, ¿no? En el momento en que creemos en el Evangelio, en el momento en que la palabra tiene cabida, en el momento en que usted recibe al Señor, en ese momento la luz de Dios es la que resplandece en el corazón de uno. Según de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ahí está, hay muchos versículos que mencionan esa parte, ¿no? Pero es en el momento que uno recibe a Cristo, cuando la luz de Cristo viene a resplandecer en nuestros corazones. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo llegamos a serlos? Naciendo de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser la luz, ¿no? Pastor, Sí, señor. hay un versículo que está en Colosenses 1:13, dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Correcto, correcto. Pastor, Sí, señor. ¿usted tiene la Biblia de estos números? La Biblia. La Biblia es. Esa La la, Biblia. Ujú. sí, ahí la tenemos. Entonces, sí, en el momento, digamos, los cristianos, o sea, los que decimos que queremos entregar nuestra vida a Cristo, que seguimos a Cristo, que caminamos en los caminos de Él, pues ya no andamos en tinieblas, ¿no? Se supone, eso debería ser, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero yo conozco más de uno que dice que es cristiano que todavía lo veo andando en medio tiniebla. Bueno, yo dudaría que sea realmente cristiano, porque dice la palabra del Señor en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué convivencia tienen las tinieblas con la luz? Nada, ¿no? Entonces nadie podría decir, es que yo, pastor, estoy así, es que viera, eso es como cuando un bombillo se va a quemar, ¿no? Que se prende y después se apaga y vuelve y se prende y después No, no, eso no funciona en las cosas del Señor, ¿no? O se apagó o se prendió, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, en ese momento llegamos nosotros a hacer la luz. Entonces, después surge una segunda pregunta, ¿no? Porque dice el versículo 14, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero, ¿no? Entonces ya sabemos que nosotros somos la luz del mundo, porque si hay algo que marque la diferencia en un ambiente de tinieblas es la luz, ¿no? Y puede ser la luz más pequeña, pero que se hace notar, se hace notar. Usted puede prender un fósforo en un salón tremendamente oscuro y aunque sea un fósforo pequeño, pero se hace notar, ¿no? Porque la luz siempre se hace notar, ¿no? Entonces, en el momento en que nacemos de nuevo, somos la luz, está bien. Y ahí empieza el caminar. Acuérdate que el nuevo nacimiento es algo así instantáneo, pero una persona no cambia solo por nacer de nuevo, siempre nada más es trasladada de las tinieblas a la luz, pero ya tiene que empezar ¿a qué? A un proceso de restauración, ¿no? Y entonces después dice el Señor, pero acuerden, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces surge una pregunta, ¿qué significa esconder nuestra luz, ¿no? O sea, ¿qué significa esconderla? Entonces hay muchas cosas que pueden explicar eso, ¿no? Por ejemplo, esconder nuestra luz significa vivir un cristianismo solo de iglesia, ¿no? O sea, hay gente que solo su cristianismo se le ve en los días de culto, bueno, o el domingo nada más en ese ratito, ¿no? Y a veces ni en ese ratito, porque uno creería que si uno está dedicando al Señor solamente un domingo, un día a la semana, y es en día de semana póngale de 9 a 12 del día, entonces uno esperaría por lo menos que ese rato o esa mañana uno la dedique completamente al Señor, pero sabemos que hay gente que ni así, ¿no? Hay gente que va a la iglesia bueno, eso es como cuando uno está en misa, ¿no? O cuando uno estaba en misa que uno ya sabía, porque uno sabía, como es un libreto, uno ya sabía si la misa se iba a acabar o ya qué tanto le faltaba, porque cuando uno ya sabía que el curita ya decía, bueno, se pueden dar la paz, entonces dice, bueno, ya falta poco, ¿no? ¿Me entiende? Pero en un culto cristiano no hay como eso, ¿no? Una prédica, así como se puede demorar media hora, se puede demorar 2 horas. ¿Me entiende? Entonces, pero bueno, el caso es que apagar nuestra luz puede significar que nuestro cristianismo solamente sea ahí, ¿no? Los domingos, ese ratito nada más. Entonces uno diría, eso es como encender un fósforo en un salón que está totalmente iluminado, pues no se va a notar, ¿cierto? ¿No? O sea, y si usted lo prende en un lugar oscuro, pues se nota. Entonces, cuando nuestra luz brilla solamente entre gente que ya está iluminada, entre cristianos, ¿no? O sea, no debería ser así, ¿no? O sea, nosotros hemos sido llamados a hacer la luz, pero en medio de las tinieblas,
como dice allá, y como decía el Señor, no la escondan, no la metan debajo de un Talmud. O sea, ahorita les voy a decir que es un Talmud, aunque ya muchos saben qué es, pero básicamente una manera de esconder nuestra luz es que esa luz brille solamente ahí en la iglesia, ¿no? Que brille ahí entre cristianos. O sea, que no es que esté mal, pero no podemos limitarla solo a eso. Eso es como ocultar nuestra luz, ¿no? O sea, Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Entonces estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces, una manera de apagarla que es que sea solamente un cristianismo de iglesia. Otra manera de apagarlo es que nos avergoncemos de Cristo y del Evangelio, ¿no? Ahora estoy dirán, pastor, pero habrá gente que se avergüenza de Cristo y del Evangelio. Bueno, imagina que la palabra dice, decía Pablo en Romanos, que yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero mire que dice, no me avergüenzo del Evangelio, no dice, yo no me avergüenzo de ser evangélico. Porque mucha gente no se avergüenza de decir que es cristiana. ¿Por qué? Porque ahorita no es como la otra vez, que cuando uno decía que era, a la gente le da pena decir que era cristiano. No, ahorita más bien todo el mundo es cristiano, ¿no? Porque se volvió una moda. Entonces no dice que no, que uno no se avergüence de ser cristiano, dice que no se avergüence del evangelio, porque hay gente que no se avergüenza de decir que es cristiano, pero sí se avergüenza de predicar o hablar de la palabra, ¿me entiende? Entonces, eso es apagar la luz, ¿no? Que uno se avergüence realmente de la responsabilidad que como iglesia se nos ha sido depositada. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, enseñen las cosas que han aprendido, guíen a otros para que puedan conocer a Cristo. Acuérdese que nosotros como iglesia somos colaboradores de Dios en dos cosas, ¿no? Primero, que nadie se pierda. ¿Cómo colaboramos nosotros en eso de que nadie se pierda? Presentando a Cristo, ¿no? Presentando el Evangelio. Y lo otro es que la gente conozca la verdad o conozca al Señor. ¿Cómo contribuimos nosotros a eso? Por medio del discipulado, por medio de dar seguimiento, por medio del predicar, ¿no? Entonces, no podemos avergonzarnos, porque si no estaríamos, obviamente, faltando a esa responsabilidad que se nos ha depositado. ¿Alguien iba a Y decir el algo? hacer defensa del Evangelio también, pastor. Sí, Sí, el hacer defensa es parte de, sí, también. Pero ¿qué necesita uno pastor. para, qué necesita? Bueno, dale, Elsa, ahorita hago la pregunta. Oh, perdón. No, ¿y qué de la gente que llega a la iglesia, pero quiere escuchar el mensaje, pero no entra a la iglesia, sino que lo oye desde afuera? ¿En la católica o en la evangélica? No, en la evangélica. Ah, bueno. Es que, digamos, pues por eso te pregunté que en la católica o en la evangélica, porque eso se usaba era en la católica, ¿no? Sí, Y te voy a, sí. te voy a decir exactamente qué efecto tiene eso en una persona que está afuera. Cuando uno iba a la iglesia católica, porque yo fui católico 35 años, Igual. y entonces a veces hay gente que llegaba y se quedaba afuera, en la puerta afuera, Ujú. donde no se oye nada, ¿no? Entonces, pero están ahí parados, ¿no? Y entonces se dan cuenta que la misa había terminado porque la gente comenzaba a salir, entonces se iba, entonces ya cumplí, ya fui a misa, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces, el asunto de ir a una iglesia, a no ser de que la iglesia esté a reventar, pues, y que uno desde afuera pueda escuchar el mensaje, pero dudo mucho que haya una iglesia tal de que uno no pueda ni entrar, no sé, digo, no estoy seguro de que se llegue a esos extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema ahí, Elsa, es que si yo fuera a una iglesia y estuviera a reventar y no se puede entrar, y desde la puerta se oye el mensaje, porque la fe viene ¿qué? Por el oír. Por el oír, ¿no? Pues está bien, no hay problema, ¿no? Pero si es como en la católica que te digo que uno se hacía en la puerta, ya no se oye nada y la gente, y es más, la gente se ponía a conversar afuera ahí, y conversen y lo digo porque a veces uno lo hacía, ¿no? A veces cuando la iglesia estaba muy llena, uno de afuera conversando ahí, charlando y ya se acabó la misa y todo el mundo se iba, ¿no? Pero no, nada que ver, Elsa. Ahí lo que importante es que uno pueda escuchar, ¿no? Si se puede oír, pues está bien, no hay ningún problema, ¿no? Yo, ahorita la pregunta que les iba a hacer es que decía, creo que dijo Gonzalo, no me acuerdo quién, que uno tiene que hacer defensa del evangelio, ¿no? ¿Qué necesita uno por hacer defensa del evangelio? Conocerlo. Conocerlo. Sí, pastor. Conocer el evangelio, ¿no? Porque uno no puede hacer defensa Conocer. uno no va a defender algo que no conoce, ¿cierto que no? Entonces hay que conocerlo. Entonces, por eso cuando uno nace de nuevo, que uno se convierte en la luz, pero para uno poder alumbrar, es decir, entre tantas cosas que es alumbrar, una de ellas es hacer defensa del evangelio, uno tiene que prepararse, ¿no? Uno tiene que instruirse, tiene que volverse diestro en el manejo
de la palabra, ¿no? Pero bueno, entonces les decía que formas de que esa luz se esconda es, primero, obviamente, que se vea un cristianismo solo de iglesia, que nos avergoncemos de Cristo y del Evangelio, lo cual sería fatal como tal. Y acuerde lo que Pablo mismo le decía a Timoteo. Acuerda que hablamos el domingo que Pablo le decía a Timoteo que avivara el fuego que había en él, porque ponte las pilas, ¿no? O sea, ponte las pilas, ¿por qué? Porque acuérdate que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, mire que ahí dice prisionero, otra palabra, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, una manera de apagar esa luz es que uno se avergüence realmente de compartir la palabra, de hablar de Cristo, ¿no? Por eso cuando usted tenga oportunidad, siempre que le digan, bueno, ¿alguien tiene algún testimonio aquí? Usted hable, diga lo que el Señor ha hecho en su vida, tampoco va uno a fantasear, ni mucho menos. Yo creo que todos los que estamos aquí, algo tendríamos que contar si se abriera un micrófono para decir, cuéntenos lo que Dios ha hecho en su vida. Algo debería haber para contar o compartir, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, pero ¿qué otra forma? Obviamente, bueno, siguiendo, hay cosas que pueden hacer, obviamente, que pueden impedir que esa luz brille, porque dice Mateo 5:15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone arriba en un candelero, ¿no? Como tal. Entonces, un almud era como una caja de madera, ¿no? Que los israelitas usaban para medir grano en los tiempos bíblicos y siempre lo ponían digamos, era como una caja grande de madera. Entonces, imagine uno poner como dicen en Colombia, una vela o una candela, encenderla y ponerla debajo de un baúl, pues obviamente se va a apagar, ¿no? No va a alumbrar para nada como tal. Yo me acuerdo que mi papá sí tenía, mi papá no era judío, ni mucho menos, pero él tenía un cajón de madera y lo te mantenía con candado y todo, y en ese cajón guardaba reliquias, ¿no? Una cámara de esas viejas, guardaba fotos, bueno, una cantidad, pero la mantenía debajo de la cama con llave y todo, era una caja de madera grande. Entonces dice que una luz no se pone debajo de un almud, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay muchas cosas, digámoslo, que en nuestra vida pueden ser nuestro propio almud, ¿no? Que pueden estar Ujú. opacando esa luz como tal. No necesariamente tiene que ser una caja de madera, ni mucho menos, pero puede ser un mal carácter, puede ser nuestra soberbia, puede ser ese coqueteo con las cosas del mundo todavía, puede ser esos afanes que podamos tener por las riquezas. Acuérdate que la riqueza no es mala, ¿no? El problema es el afán por la riqueza. ¿Cómo se llama el afán? ¿Cómo le conocemos nosotros el afán por la riqueza? Avaricia. Avaricia. Hay otra palabra también. Cuando uno anhela algo de una manera desmedida, Ambición, ¿no? Codicia. Codicia. codicia, la codicia, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hay una muestra de cosas, ¿no? Pero todas esas cosas pues, podrían ser nuestro propio almud, ¿no? Cosas como que nos están opacando la luz como tal, ¿no? O sea, están dejando que nuestra luz brille, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, digamos, hay otras formas también de esconder esa luz y es digamos, por medio del compartir con los hermanos. Acuerde que la palabra dice que usted puede ser la luz que sea, ¿no? Pero si usted no tiene amor, no tiene nada. Entonces, Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿no? Entonces, una buena manera de dejar que la luz brille también es que se haga manifiesta, digamos, en el amor que decimos sentir los unos por los otros como tal, ¿no? Entonces, como ven, hay cosas que pueden estar opacando que la luz brille, ¿no? Y acabamos de ver algunas, ¿no? Después hay otra pregunta aquí, es ¿a dónde debe brillar primeramente nuestra luz? Mateo 5:15, siguiendo con la lectura, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿no? Entonces, ¿dónde debe brillar primeramente esa luz? En la casa. En la En nuestro hogar. casa. En la casa. Hay un dicho que dice candil en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Candil es
candela, pues en la calle, ¿no? Hay mucha gente que en la calle es totalmente diferente a como es en la casa, ¿no? En la calle con las otras personas son amables, dispuestos a ayudar y todo eso, y dentro de la casa son bien ásperos con los hijos, con las esposas y todo eso. Ahora usted dirá, pastor, pero en hogares cristianos, claro que en hogares cristianos, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon esa historia que decían que habían unas señoras en la primera fila de una iglesia escuchando una prédica y que el pastor estaba predicando y entonces una de las señoras decía, ay, cómo me gustaría tener un esposo así como lo que dice el pastor. Ay, cómo me gustaría que mi esposo me tratara así como lo que dice el pastor. Ay, cómo me gustaría que el papá de mis hijos fuera así como dice el pastor. Y decía esas cosas, ¿no? Y entonces la señora que estaba enseguida le decía, oiga, pero si el pastor es su esposo. Dice, por eso, es que cómo me gustaría que fuera así como dice el pastor, ¿me entiende? Entonces, hay gente que en la calle es muy así, ¿no? O sea, y en la casa nada que ver, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿dónde debe brillar nuestra luz? En la casa, primeramente. A ver si ustedes se acuerdan una historia de alguien que el Señor lo sanó y que el Señor, y que él quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no, 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 vete para tu casa. Vete a predicar y cuéntale a los de tu casa todo lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Ustedes se acuerdan quién fue ese personaje? No Al fue el endemoniado, ¿no? endemoniado. ¿El endemoniado de dónde? De Gadara. Ganareno. Gadara, sí, el Gadareno. ¿Recuerdan que cuando el Señor lo sanó, él quería seguir al Señor, el Señor le dijo, no, 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 vete a tu casa, cuéntales allá todo lo que el Señor ha hecho por ti. O sea, si hay algo donde debe empezar a brillar la luz, primerito es en el hogar, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Y no debajo de un talmud, sino arriba, para que alumbre como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en primer lugar tiene que ser ahí, porque nuestro prójimo, más prójimo, pues es los que somos casados, nuestras esposas, nuestros hijos, toda la gente que nos rodea, ese es el prójimo más prójimo que tenemos, ¿no? Entonces ya vamos siguiendo la línea de lo que está mencionando allí. Ahora, después dice, ¿qué necesitamos para que nuestra luz brille en nuestra casa, ¿no? ¿Qué necesitamos para que nuestra luz brille en nuestra casa? Bueno, obviamente Primera de Timoteo 1:5, Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿no? Entonces, como la luz tiene que brillar primeramente en nuestra casa, para que la luz brille efectivamente en nuestra casa, lo primero que necesitamos es que tener una fe no fingida, ¿no? ¿A qué se refiere una fe no fingida? Es que, vea, hay muchos muchachos, o sea, historias que uno conoce de muchos, no solo muchachos o hijos, que precisamente le huyen a las iglesias o están un tanto apartados de todo lo que tiene que ver con Dios y sus iglesias por esos malos testimonios de los que se dicen ser cristianos dentro de sus casas, precisamente por el asunto de la fe fingida, ¿no? Que afuera obviamente se les expresan o reflejan o aparentan un cristianismo tal, pero en la intimidad del hogar se dan cuenta que no es otra cosa que una fe fingida como tal, ¿no? O sea, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, o sea, que realmente sea un cristianismo real, ¿no? O sea, a veces, no sé, entre hijos y padres, entre el mismo esposo, decir, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar todo el tiempo en la iglesia si viera cómo eres aquí, que yo no sé qué y todo ese asunto, ¿no? O sea, reclamos que surgen casi siempre en la intimidad de los hogares, siempre surgen ese tipo de reclamos cuando hay gente que es cristiana y cuando no. O a veces gente que, ¿cuántos hijos no les toca, digamos, aguantarse en el carro o en camino a la iglesia, esas discusiones, esas peleas, y cuando la gente llega a la iglesia se transforma y sonrisas y abrazos, ¿me entienden? Pero los hijos ven eso, ¿no? Entonces, esa fe fingida como tal, ¿no? Entonces, generalmente eso, ¿no? Por ejemplo, dice 1 Timoteo 5:4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ahí lo que dice es, por ejemplo, sobre todo en los hogares cuando hay adultos mayores, ¿no? Como tal, siempre esa disposición de cuidarlo, porque a veces hay gente que tiene paciencia con adultos mayores que están en la calle y todo eso, pero con adultos mayores que viven en el mismo hogar no tienen como esa disposición, como ese, no sé, todo eso calza ahí en amor fingido como tal, ¿no? O sea,
los esposos con las esposas, primera de Pedro 1:3-7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo como tal. Entonces, en todo eso se ve con los hijos, con los padres, con la esposa, con toda la gente que de pronto como la luz tiene que alumbrar primero en la casa y una manera efectiva de que alumbre ahí es que la fe que la alimenta, digámoslo así, no sea fingida, ¿no? Sea un amor fraternal verdadero, ¿no? O sea, que salga de lo que uno realmente es, ¿no? Bueno, entonces ya vamos por ahí. Después surge otra pregunta que dice, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra luz brille delante de todos los hombres y que glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida? Porque Mateo 5:16 sigue el Señor diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, en esos versículos menciona el Señor algo ahí de que dice no solamente la luz tiene que brillar, no la meta debajo de un talmud, no la apague, ya vimos por ahí, que brille primeramente en la casa y que después, obviamente, nuestra luz brille delante de todos los hombres. Entonces, habla de la palabra delante de todos los hombres, ¿no? Entonces, ustedes han visto que cuando si uno está caminando, no sé si les ha tocado de pronto algún paseo, alguna excursión ahí, y está oscuro el camino, entonces dice, hey, que se haga adelante, ¿quién? ¿Quién es el que tiene que ir adelante? El que lleva la luz. El que lleva la luz, ¿cierto? Decir, ¿para qué? Para que alumbre. Entonces, hay que estar delante, ¿sabes? Entonces, básicamente es una realidad eso, ¿no? La luz tiene que ir delante. La palabra delante significa enfrente de, ¿no? Enfrente de, ¿no? Y el estar enfrente de o el estar delante ya nos da o nos otorga una cierta responsabilidad que no podemos pasar desapercibida, ¿no? Entonces, obviamente, estar delante de y estar alumbrando delante no tiene nada que ver con estar escondido o tratar de pasar desapercibido, ¿no? El que lleva la luz no puede decir, si es que no quiero que nadie me vea, ¿no? No, el que lleva la luz tiene que estar adelante y tiene que marcar la pauta como tal, ¿no? Tiene que marcar el camino como tal. A eso hemos sido llamados nosotros, ¿no? A guiar a aquellos que todavía andan en tinieblas, tratar de sacarlos de ahí, alarlos de ahí, o sea, gente que todavía está esclava de vicios, del pecado, de todo eso, y tratar de traerla a la luz en la que nosotros estamos. No necesariamente ir, como dice, es que, pastor, y para rescatar a alguien de las tinieblas tengo que ir a meterme ahí otra vez. No, no, hay que jalarlo de allá. Así como el Señor, ¿no? Que no ha cortado su mano, sino que la metió y pum, sacó, pero no se metió allá como tal, ¿no? Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces lo que está diciendo Salomón en ese proverbio es, nosotros no podemos, digamos, eludir esa responsabilidad que tenemos. Si somos la luz y tenemos que estar alumbrando a lo alto y adelante para guiar, no podemos hacernos los de la vista corta o como que eso no es conmigo, o al mejor estilo de Caín. Eh, ¿Acuerdan lo que le preguntó Dios a Caín, no? ¿Qué le preguntó Dios a Caín? ¿Dónde está tu ¿Dónde hermano? está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y que Caín le dijo, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, somos guardas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad, el ser la luz, tenemos una responsabilidad de alumbrar como tal, ¿no? Entonces no podemos eludir esa responsabilidad. Entonces, ahora, ¿por qué creen ustedes que nosotros como cristianos tenemos que ir adelante? Bueno, ya ustedes saben que porque somos la luz y entonces la luz tiene que ir adelante, pero hay una razón más. ¿Por qué como cristianos tenemos que ir adelante? Que somos guías. Porque somos guías. ¿Y qué es lo que a uno lo hace guía? El conocimiento ¿El conocimiento de Conocimiento. qué, Mari? y de la palabra, Sí, de la palabra, pero hablemos en general, hablemos en lo natural. del Acuérdense que, camino, del camino. exacto, el conocimiento del Camino. camino, ¿no? O sea, acuérdense que todo lo que ustedes dijeron está bien, es que yo llevo la luz y entonces yo soy el guía, pero imagínense que yo tenga la luz y yo vaya adelante, pero que yo no tenga ni idea para dónde voy, pues por más que lleve la luz, esté guiando, al final nos vamos a ir a un abismo, ¿no? Entonces, tenemos que ir adelante, ¿por qué? Porque somos la luz primero y además porque ya se supone, ¿no? Se supone que ya conocemos el camino, ¿no?
Y ese camino es Jesús. Acuerde que el Señor dijo, yo soy el camino. Entonces, ya conocemos el camino. Entonces usted dirá, pastor, pero si una persona está recién convertida, ¿qué camino va a conocer? Sí, estamos hablando de una persona recién convertida, todavía no es apta para guiar, digámoslo así, sino que todavía tiene que ser guiada. Acuerde que los fariseos, a ellos se les conocían como los guías de qué, ¿acuerdan? Ciegos. Guías de ciegos. La responsabilidad de ellos es ser guías de ciegos, porque los ciegos, la gente que no tenía entendimiento, todavía no tenía discernimiento, ellos no sabían para dónde ir. Entonces, ellos que conocían la verdad y que tenían la información, tenían la responsabilidad de ser guías. Pero obviamente el Señor les dijo, no, pero es que ustedes están peor, ustedes son ciegos guiando ciegos. Entonces, ¿me entienden? Entonces, nosotros no podemos caer en esa calificación de ser ciegos guiando ciegos. No, nosotros tenemos que tener la información, tener el conocimiento, conocer la verdad, conocer el camino para entonces marcar la ruta, ¿no? Como tal. Y el camino ya está trazado. O sea, eh, el- ¿qué creen ustedes que cómo se da cuenta uno que va por un buen camino en general? Cuando anda como Jesús anduvo. Cuando lo Sí, conozco. Por sus frutos. por sus frutos, sí, todo eso está bien. Pero digamos, Pues el por ejemplo, camino está marcado. si yo, por ejemplo, Karina, que vive, ¿antes que vives tú, Karina? ¿Cómo es que se llama exactamente eso? Tarrazú, en la zona de los Santos. En la zona de Los Santos, ¿no? Entonces, si yo digo, ahorita es muy fácil, ¿no? Porque yo pongo en el Waze, Tarrazú, zona de Los Santos, hijo, me lleva allá sin conocer. Pero antes cuando uno no tenía el Waze, uno decía, ¿cómo me doy cuenta yo que voy bien, ¿no? ¿Por medio de qué? Por las Preguntando. señales. Por medio de las señales, ¿no? Entonces, claro, si a mí me dice el empalme de 2 kilómetros, digo, bueno, voy bien. Desvío para Santa María de Dota, bueno, voy bien. Entonces voy para Los Santos, ya voy enrumbado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces las señales son las que te van indicando si tú vas por buen camino. Nosotros, por eso es que insistimos mucho, hay que aprender a identificar las señales, ¿no? Entonces, las señales son las que te van a ir diciendo si tú vas por buen camino. Hay gente que no sabe identificar todavía las señales y entonces por eso es que se desvían, ¿no? Y por eso agarran para otro lado como tal, porque no saben identificar las señales. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de guiar, ¿no? De marcar la ruta como tal. Entonces, en línea de eso, hay dos llamados que nos hace el Señor que están ahí en Efesios 5:13. En línea a todo eso que hablamos. Ya nosotros vimos en el Sermón del Monte parte de las expectativas que el Señor tiene al decir que somos la luz. Y ya vimos que partamos de ahí, ¿no? Partimos de que somos la luz y entonces viene una serie de preguntas que nos hemos venido diciendo, pero ¿en qué momento yo vine a ser la luz? Cuando nací de nuevo y dice que no la apague, no la oculte. ¿Cómo la oculta uno? Generalmente cuando uno la mete debajo de un talmud y el talmud puede ser uh, iras, carácter, lo que sea. Y generalmente uno esconde la luz cuando uno tiene un cristianismo solo de domingo, cuando uno básicamente, bueno, todo lo que vimos ahí ahorita de que uno no tiene amor por los hermanos, y, bueno, todas esas cosas, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces, y después, básicamente decía, y tiene que ir adelante marcando la ruta porque se supone que nosotros conocemos el camino, se supone que nosotros marcamos la diferencia, ¿no? O sea, y como alguna vez lo hablaba, creo que era con Anthony, o lo he dicho ahí. Sí, es cierto, pastor, yo todavía no soy lo que Dios quiere que sea, todavía estoy en ese proceso, pero definitivamente si miro hacia atrás, claro que yo podría guiar a gente que hoy por hoy está como yo fui en un tiempo y los puedo guiar, ¿no? Y por eso es que el Señor decía, Vayan y hagan discípulos", y no les dio una lista de temas y decirles, vea, vayan y hagan discípulos y enséñenles todos, y aquí está el temario de lo que le tienen que enseñar, ¿no? Aquí tiene todo lo que le va a enseñar. Aquí está la lista de todo lo que le tienen que enseñar a la gente. Vayan y hagan discípulos. No, el que les dijo, vayan y hagan discípulos y qué. Y prediquen. Pero él les dijo que les Enseñándole lo que han enseñara algo. aprendido. Exacto. Entonces, no hizo una lista de temas, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que lo que yo he aprendido no es lo mismo que lo que Juan Pablo ha aprendido. Y lo que Juan Pablo ha aprendido no es lo mismo que Leo ha aprendido. Y lo que Leo ha aprendido no es lo mismo que él se ha aprendido. Algunos aprenderán más cosas o diferentes temas. Entonces, la responsabilidad de uno es enseñar qué. Lo que hemos aprendido. Lo que ha aprendido, ¿no? No hay una lista cerrada de temas. Entonces, básicamente es eso. Entonces, uno alumbrará de acuerdo a la medida de la fe como tal, ¿no? Entonces, cada uno tiene su tamaño, su antorcha alumbrará más que otros en la medida en que, y cada vez uno la va alimentando más, ¿no? Y para que sea una buena antorcha, ¿no?
Bueno, entonces, en línea de eso, el Señor también nos hace dos llamados, ahí en Efesios 5:13 dice la palabra del Señor, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, seguimos hablando del tema de la luz, porque acuérdense que estamos hablando de que somos la luz del mundo, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿no? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay dos llamados ahí que vamos a ver, ya como para ir cerrando a la parte final. Hay un primer llamado, ¿no? Que está haciendo Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice, hey, despiértate tú que duermes, ¿no? Despiértate tú que duermes. Entonces, es como una advertencia, un llamado, un cambio de actitud, ¿no? Cuando dice duermes, acuérdate que el duerme no necesariamente tiene que ser pues que esté noqueado, ¿no? Cuando dice duermes, hay varias connotaciones, ¿no? El duermes también puede ser que estás distraído, ¿no? Indiferente como tal, ¿no? Ahora que les puse el ejemplo alguna vez en la iglesia cuando les contesto de que si alguien, por ejemplo, si, bueno, me acuerdo que puse el ejemplo de Berardo, que si hay en el fútbol hay un defensa y el delantero se aviva y ya dice, no, ese defensa se durmió. O sea, no es que esté dormido ahí roncando, ¿no? Sino que se descuidó, ¿no? Se confió como tal. Entonces, despiértate tú que duermes. Entonces, hay muchas personas que están en ese estado, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que son sonámbulas. ¿Sí saben qué es un sonámbulo, no? Camina dormido. Sí, hay muchas personas Sí. que caminan dormidas, que inclusive dormidas hablan. Algunas hasta llegan a manejar carro dormidas, ¿no? O sea, por ratitos, ¿no? O sea, se duermen y hasta manejan, ¿no? Pero así, el hecho de que caminen, que hablen o que hasta manejen un carro dormidos, eh, lo pueden hacer, pero no están conscientes de lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, no se dan cuenta de lo que pasa alrededor, o sea, no están desconectados de la realidad, aunque caminen y lo hagan, ¿no? Entonces, usando ese ejemplo, lastimosamente, la iglesia, no toda, porque el remanente siempre se mantiene, pero gran parte de la iglesia, digamos, está en ese mismo estado de somnolencia como tal, ¿no? Porque pues usted los ve que cantan, que oran, que escuchan la palabra y todo eso, pero a veces muchas de esas personas que cantan, que oran, que escuchan la palabra, muchas están desconectadas de la realidad, ¿no? O sea, no son conscientes realmente de su estado espiritual como tal, o sea, ¿me entienden? O sea, a veces, y no solamente a veces de su estado espiritual, sino que a veces también están metidas tanto en su religiosidad que no están conscientes de la realidad que les rodea, de la necesidad o de la misma iglesia como tal, ¿no? Entonces, a eso se refiere Pablo cuando le decía a la iglesia, ¡hey, despiértense! Despiértense, básicamente. Ese es el primer llamado, ¿no? Despiértate, tú que duermes. Y hay un segundo llamado que dice, y levántate de los muertos, ¿no? Levántate de los muertos, dice Pablo ahí a la iglesia, ¿no? Entonces, esas palabras de levántate de los muertos, que se usan en varios pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis 3:1, dentro de las cartas que el Señor escribe a las iglesias, a la iglesia de Sardis, le dice ahí en Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, eso de estar muerto básicamente es como vivir una vida de apariencia cristiana, de una espiritualidad que no se tiene, ¿no? De aparentar un estado que no es como tal, ¿no? Y por eso la Biblia dice eh, el que pretenda hacer algo que no es, a sí mismo se engaña, o sea, Dios no puede ser burlado, o sea, y esta iglesia de Sardis, el Señor le escribe y es muy duro en decir que es una iglesia ahí que se jacta de obras y de todas esas cosas, pero está muerta, aunque ella crea que está viva, ¿no? Está viva. ¿Cuánta gente no hay que cree que está viva, pero realmente está muerta? Entonces, a eso es que dice Pablo, dice, hey, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Deja ya esa vida de apariencia, comienza a tener una vivencia real como tal, en un caminar en Cristo, ¿no? Como tal. Entonces, en línea a esto de levántate de los muertos,
¿Cuál creen ustedes que es el milagro más grande? El Señor hizo muchos milagros, ¿no? Pero ¿cuál es el milagro más grande que hay? El nuevo nacimiento, Resucitar. La resurrección. el nuevo nacimiento, El nuevo el nuevo nacimiento. nacimiento. Sí, el nuevo nacimiento, pero digamos que entre los milagros que hizo el Señor, el milagro, de los milagros que hizo el Señor, acuérdate que Él multiplicó el agua en La vino, resurrección. digamos, las resurrecciones que hizo, ¿no? Que Él solamente hizo 4 resurrecciones. ¿Cuáles fueron? Lázaro. Lázaro, Ajá, ¿quién más? la La hija La del, hija del centurión, La hija de Jairo, ajá, esa Talita, ¿verdad? Y el hijo del el mismo. centurión. el hijo del centurión y él mismo, ¿no? Esas fueron las 4 resurrecciones que él hizo y aunque hizo una cantidad de milagros, pero digamos que Mm. eso, resucitar a un muerto es lo más grande, ¿no? Y digamos que esas resurrecciones que él hizo, ¿cuál es como la que la gente conoce más? Aparte de la de él, ¿no? La de La de Lázaro. Lázaro. La de La Lázaro, de ¿cierto? Así, Lázaro. la de Lázaro. Entonces, Lázaro se levantó de los muertos, ¿cierto? Porque le está diciendo Pablo allá a la iglesia, hey, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿no? Entonces, Lázaro se levantó de los muertos, estamos de acuerdo. ¿Qué pasó con Lázaro? De lo que ustedes se acuerden de Lázaro, ¿qué pasó con él? Él volvió a morir. Tenía 4 Querían días matar. de haber muerto. Sí, volvió a morir y todo ese asunto, pero digamos, vamos a ver si le llegan. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de Y Lázaro? lo querían matar. Eso, Mari. Lo querían matar, ¿cierto? A Lázaro ¿Por qué lo querían matar? Porque Jesús Estamos de lo había acuerdo que, resucitado. estamos de acuerdo que lo querían matar, ¿cierto? Porque al principio la gente los fariseos y todo eso querían matar a Jesús, pero Ajá, pero como él sabía que después dijeron, estaba no, a Jesús, Lázaro también hay que matarlo. ¿Por qué, Elsa? porque él sabía de Jesús. Sabía, ¿qué más? Había resucitado. Porque había resucitado. Sí, porque era Porque a una causa prueba de del él milagro muchos habían del creído. Señor. Pero vamos por partes. Everardo, ¿qué ibas a decir? Porque a causa de él, pues muchos de los judíos se apartaron y creían. Ok, Anthony. Sí, porque era prueba del milagro del Señor, ¿verdad? Que sabían que estaba muerto y al verlo vivo ya era una prueba de la resurrección, ¿verdad? El milagro del Señor. Ok, De que Jesús, es exacto. Porque Lázaro era un testimonio vivo del poder de Dios, ¿no? así Porque es. acuérdense que la gente, ahí decía que mucha gente venía a ver a Jesús, pero también mucha gente venía a ver a Lázaro, porque era el que había resucitado, ¿no? Entonces, claro, esa gente decía, no, hombre, los fariseos decían, no, hombre, ahora el problema no es uno, ahora el problema son los dos, hay que matarlos a los dos. Entonces, Lázaro que se levantó de los muertos, comenzó a ser un testimonio vivo del poder de Dios, ¿no? Que es lo mismo que le puede pasar, que nos puede pasar a nosotros o a la iglesia en general cuando Pablo le decía, hey, despiértense, levántense de los muertos, es decir, empiecen a dar testimonio del poder de Dios, de seguro que el caminar de Lázaro después de que resucitó, pues fue diferente, ¿no? Por eso el Señor dijo, desaten en los pies para que empiece a caminar. Entonces, me imagino, ¿no? La Biblia no dice exactamente si Lázaro después de resucitado fue mejor que antes, caminaba mejor que antes, la Biblia no lo dice, pero uno creería que sí, ¿no? O sea, con semejante prueba, digámoslo, de lo que pasó. Pero la gente lo veía, la gente iba a verlo a él y decía, wow, ese es un testimonio vivo de que hay poder en Dios, básicamente. Entonces, por eso querían eliminarlo, ¿no? Exactamente podemos hacer nosotros. No sé si ustedes han visto cuando yo hago la oración del arrepentimiento, que siempre digo que es que sí, porque quiero buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, hablarte, quiero caminar contigo, quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti bueno, lo que es la palabra, ¿no? La palabra tiene poder para transformar vidas. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar hacia lo que lo representaba Lázaro, ¿no? Que nosotros podamos con nuestro caminar ser un testimonio vivo del poder de Dios y de esa manera estaremos alumbrando, ¿no? O sea, estaremos atrayendo gente, la luz, si hay algo que atrae la luz, ¿no? O sea, la luz atrae y habrá mucha gente que está en tinieblas que no quiere acercarse a la luz porque como decíamos, lo que leímos ahorita, la luz todo lo pone de manifiesto, ¿no? Como tal, pero bueno, siempre habrá gente que quiera disfrutar de la luz, ¿no? Entonces, ahí viene el consejo básicamente de que hay que evitar tener una fe muerta, ¿no? Acuerden que una fe muerta es una fe sin obras, ¿no?
O sea, una fe sin obras es una fe muerta. Básicamente se refiere a que usted le haya entregado su vida al Señor y entonces usted pasó a ser la luz porque recibió la luz, pero usted se escondió debajo de un almud y nunca alumbró a nada, no hubo no lograste guiar a nadie, nadie pudo percibir en ti que si había poder de Dios o no hubo poder de Dios, no es visible los frutos del Espíritu, no ha habido evidencia de una transformación, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces es una fe muerta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque no fue para eso que el Señor murió, ¿no? El Señor murió en la cruz para que nosotros podamos, primero, obviamente, tener vida y en la medida en que tengamos vida, seamos la luz y en la medida en que seamos la luz, podamos alumbrar, podamos ser guía, podemos marcar la ruta y por eso tenemos que evitar una vida improductiva, ¿no? Porque las advertencias están ahí y dice que el reino de los cielos es semejante a digamos que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego y que el hacha está puesta ahí a la raíz del árbol y el que no dé fruto, pues básicamente va a ser cortado, ¿no? Entonces, si hay alguna expectativa grande en el Señor, en su obra de rescate por la humanidad y pagando un precio alto, es que en respuesta a ese sacrificio nosotros podamos, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro caminar, honrar el nombre de Él, darle gloria a Él y que la gente sepa y que la gente pueda decir como decía el Salmo aquel, ¿no? O sea, y que la gente cuando nos vea y vea que lo que nosotros éramos y lo que somos ahora la gente entienda y que grandes cosas ha hecho el Señor en medio de su gente, ¿no? En medio de su pueblo, ¿no? Pues por ahí va el asunto, ¿no? O sea, por ahí va la invitación. O sea, no es poca cosa, digámoslo, la responsabilidad que se nos ha entregado a nuestras manos, de que nosotros podamos ser luz en medio de una sociedad o de un mundo que vivimos cada vez más oscuro, ¿no? O sea, cada vez la oscuridad es más común. Pero bueno, el remanente siempre estará ahí pero también la responsabilidad, esperamos que la gran mayoría de la iglesia no la eluda como tal, ¿no? Sino que podamos más bien estar a la altura de esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. No sé Pastor, si una alguien quiere. pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, lo que decías de que somos luminares, bueno, de que somos la luz del mundo, dice, ¿tiene algo que ver eso o es algo paralelo con la parábola de los talentos? Que, por ejemplo, a uno le dio 10 y que ganó Sí, otros sí. 10, oh, 5, perdón, y que ganó otros 5, el otro 2 y que ganó otros 2. Eso también se refiere a nosotros, por ejemplo, de ese pues, misterio del Evangelio, ¿verdad? Que nos ha revelado a nosotros y de compartirlo con nosotros. Es que eso que tú mencionabas, Everardo, de los talentos, porque cuando digamos, el dueño, el señor de esa gente le repartió esos talentos, dice que los repartió conforme a la capacidad de cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos somos iguales, ¿no? El mismo Pablo lo reconocía, decía, es que a mí me gustaría que todos fueran como yo, pero no, yo entiendo que cada uno tiene lo suyo, cada uno conforme a lo que tiene. Entonces, cada uno va a alumbrar conforme a lo que tiene, ¿no? Ahora, que estamos llamados a ser luminares, claro que sí porque tenemos la capacidad, porque el Señor nos ha dado las herramientas, porque está todo, pero habrán algunos que, eso es como cuando dice que va a dar fruto al 100 al 100%, otro al 80, otro al 60, todo depende de cada uno, ¿no? El compromiso que cada uno quiera adquirir y qué tanto se quiera meter en las cositas del Señor, porque acuérdate que la fe en Dios de cada uno de nosotros será tan grande como querramos, ¿no? Y será tan pequeña como también querramos, ¿no? El tamaño, eso es como, por ejemplo, les pongo esa analogía, ¿no? No sé si la han escuchado, me imagino que sí, que, digamos, un papá iba con su hijo, ¿no? Y cuando pasó un avión en el cielo, un avión allá, un puntito, y entonces el niñito le dice, hey, papá, mira un avión, y era un puntito que pasó, ¿cierto? Bueno, ya después el papá llevó al hijo al aeropuerto, ¿no? Y entonces ahí estaba el avión, ahí aterrizado, ¿no? Y dicen, uy, papá, mira ese avión tan grande. Y dice, bueno, ese es el que tú viste ahora. ¿En serio? Dice, sí. O sea, el avión será tan grande como entre más cerca estés de él, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, exactamente lo mismo de Dios. O sea, Dios va a ser tan grande entre más cerca estemos de Él, caminando cerca de Él. Y será tan pequeño entre más lejos estemos caminando de Él, ¿no? Entonces, eso que dice Gerardo es cierto. O sea, el que tiene capacidad de reproducir sus 5 talentos, pues no hay duda la responsabilidad de reproducirlo. El que solo alcance para 3, pues
solo le alcance para uno, pues hágale, pero no hagamos lo que el que tenía para uno, que tenía la capacidad de haber trabajado ese uno y no quiso, simplemente fue una decisión personal de decir no quiero, ¿no? Me da pereza, no, 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 qué jartera, ¿no? Entonces, no estamos llamados a eso, estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer y el Señor sabe lo que podemos hacer y cada uno de nosotros sabe también qué es lo que puede dar y qué puede hacer. Pastor, Sí, Marisol. yo, gracias a la misericordia de Dios, me considero de soy un milagro de Dios. O sea, Él me concedió el milagro de la vida. Correcto. Para los que no saben, Marisol está saliendo ahí de un cuadro de cáncer. Y entonces, pero ahí va, ¿no? Ella, yo creo que cuando llegan esas noticias, pues siempre, pues golpean, siempre, somos humanos, ¿no? Pero cómo ha ayudado, y en el caso de Marisol, me consta siempre esa fe plena, ¿no? En el Señor, que Él tiene el control y todo eso. Y ahí va saliendo, ¿no, Marisol? Poco a Sí, poco. gracias a Dios. Claro, entonces ahí se va sobreponiendo. Por eso es que a veces uno, eso es lo bueno de las congregaciones, ¿no? De que a veces hay gente que se queja y cuando uno tiene la oportunidad de convivir con otra gente, uno dice, bueno, hombre, si lo que yo estoy pasando no es nada con lo que está pasando otra persona, ¿no? Y eso es lo que nos da el roce, el compartir. Por eso es bueno compartir con gente y entender qué es lo que estamos pasando. Y somos piedras vivas, ¿no? Ahí nos vamos y cada uno lleva la carga de los otros y ahí nos vamos, vamos saliendo, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, Pastor, Sí, Mari. pastor, cuando dice usted la parte, que Dios no ha cortado su mano, ¿qué versículo habla de eso? Y me lo puede como explicar como exactamente qué significa. Dios no ha cortado su mano. Bueno, ahí leo que es el experto en buscar versículos, a ver cuál es. Pero lo que quiere decir eso es que no importa cuál sea la situación de la persona, Mari, donde se encuentre, que si de verdad y de corazón clama al Señor, el Señor de ahí lo va a rescatar. Obviamente, pero si la persona clama, ¿no? O sea, no es que el Señor diga, no, es que esa persona está en el lodo de su pecado y yo no voy a meter mi mano allá porque yo soy santo, no. El Señor no ha cortado su mano para rescatarnos de donde estemos, ¿no? O sea, no importa el lugar donde estemos, si es que de verdad clamamos a Él de corazón, con un corazón arrepentido, ¿no? A eso se refiere Él, de que Él no ha cortado Pastor, su brazo. Isaías 59, pastor. Isaías 59, vamos a leer. 59:1. ¿Y tiene las gafas ahí? No, yo aquí ya He tengo. aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Exacto. Ahí está, Mari. Es parte de amén. oportunidad, ¿no, pastor? Sí, él no hace acepción de personas para salvación, no es es que, es más, allá en un país bien musulmán, si algún musulmán de corazón clama al Señor y le pide perdón, pues allá meterá la mano el Señor y hará su obra, ¿no? ¿Entiendes? No hay acepción de personas, Mari, en ese sentido y de que el Señor menosprecia a nadie. Todas las almas en términos de salvación, todas las almas son importantes para Él, ¿no? ¿Alguien más? Nos vamos. Yo, pastor, Sí, Leo. es que, bueno, en primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no dormamos como los demás y no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor y de la esperanza de la salvación como el yelmo. Y también quería comentarle algo lo de lo que usted estaba hablando, lo de ciegos. Es que hay Ujú. una parte en Romanos 11. Romanos 11:8 dice, como escrito está, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto como cómbite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobia el de la espalda para siempre. Y eso tiene una concordancia que está en Isaías. Pero lo de Isaías sí es muy, como que muy, no es tan entendible porque dice en Isaías 29:10 dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos,
de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de sus videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si os dijere al que sabe leer, y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo porque está ensellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora, él dirá, no sé leer. Entonces quería, digamos, como que me explicara un poco eso, lo del espíritu de estupor, pastor. A ver si usted más o menos nos Pues habría puede... que, habría que leerse todo el contexto de todo eso, pero digamos que en la época de Isaías y todos esos profetas, que habían tantos falsos profetas y, digamos, videntes y falsos... Acuérdate que también hay un pasaje donde dice que el Señor la sabiduría no se la ha dado a los grandes sabios, sino que también se la dio a algunos, les impidió ver, digámoslo así, lo que querían ver, ¿no? Precisamente por la dureza de los corazones que habían en ese entonces y todo eso, ¿no? Porque, digamos, ¿qué era lo que pasaba con los mismos fariseos cuando ellos decían que ellos no eran ciegos? ¿Te acuerdas que nosotros no somos ciegos porque somos descendientes de Abraham? Y decían, pues bueno, o sea, pero ¿de qué les sirve que digan que ven si su pecado permanece ahí, ¿no? Por más sabiduría humana que tenían y todo ese asunto, ¿no? Habría que leerse todo el contexto exactamente lo que quiere decir, pero a lo que se refiere cuando habla ya en Isaías y todo eso es que había mucha, digamos, mucha falsa doctrina, mucho falso profeta, mucho falso vidente como tal, y el Señor con esa gente no camina, ¿no? Acuérdate que si el Señor no camina con alguien es como si estuviera cegado, ¿no? Que es lo mismo del pecador, ¿no? O sea, cuando uno anda en pecado, uno está totalmente cegado, ¿no? Porque no le alumbra la luz como tal. Y tiene uno la incapacidad de ver, por más que una persona en pecado, trayéndolo a tiempo actual, vos le puedes dar una Biblia y es más, nosotros mismos, cuando no estábamos en los caminos del Señor, uno no aguantaba leer unos 3 versículos, se aburría uno y no entendía absolutamente nada, ¿no? Pero sí habría que leerse todo el contexto exactamente para saber a qué se refiere, pero por ahí anda más o menos el tema, Leo. Pero ahora si querés me pasar los versículos por el WhatsApp y para yo Sí, sí. leer todo el Es que, contexto. digamos, yo lo que busqué del espíritu de estupor decía ¿Cuál fue que es la una primera condición, opción? ¿Perdón? que es una condición espiritual de entumecimiento, insensibilidad y ceguera que impide a las personas discernir la verdad divina y las realidades espirituales. Sí, por eso te digo que es lo mismo que le pasa a la gente que está apartada de Dios, no tiene la capacidad de discernir, o sea, no, que era lo que el Señor le decía a la gente, decía, es que mi palabra no tiene cabida en ustedes, entonces por eso es que a ustedes no les interesa nada de las cosas. Por eso el Señor mismo dice, el que es mío, mi palabra oye, o sea, el que es mío, ¿no? Pero el que no es mío, podríamos usar la palabra que dice Leo, tiene estupor, digámoslo, es insensible, una conciencia cauterizada, o sea, no le importan las cosas de Dios, no le interesa para nada. El que no es de Dios, el hombre natural, ni quiere, ni puede, ni entiende nada, porque todo le parece locura, ¿no? Entonces uno podría decir que tiene su mente enceguecida, tiene el velo ahí, o sea, tiene estupor, usando la palabra que vos usaste ahorita, ¿no? Se usaba mucho en esos tiempos de Isaías y todo eso. Lo mismo de Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías decía, esta gente no escuchan lo que les digo, o sea, les estoy diciendo, les estoy advirtiendo y no quieren, o sea, uno podría decir, están enceguecidos, ¿no? O sea, ni sensibles como tal, ¿no? Pero eso se usaba mucho en esos tiempos, Leo. Ok, bueno, Perdón, vamos Leo, a... ¿cuál fue la cita de Tesalonicenses? Perdón, ¿Mm? Está en Romanos, en Isaías pastor. 29, Primero, ¿cuál fue la primera cita que dio? ¿Cuál fue, Leo? Era las 3. Romanos, bueno, la de Tesalonicenses 5:5, primera de Tesalonicenses 5:5, Romanos 11:8 y Isaías 29:10. 5, Ok, 5. bueno, ahí Oh, lo, ahí lo ok, buscamos ok. luego entonces. Bueno, vamos a orar, vamos a darle Sí, gracias sí, a sí. Dios por, pues bueno, este tiempo que hemos podido compartir y recuerden, ahí queda la invitación a todos, nada más entiendan que somos luz y las luces precisamente están para que alumbren, así como vamos a ver ahora en diciembre todas esas luces alumbrando más de bonito. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Despídenos, Elsa, ya que estás ahí en primera posición. Sí, pastor, perdón. Señor, gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos de compartir tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo
por todo lo que pudimos aprender y que lo podamos poner en práctica también, Señor, porque de eso se trata, no solo de aprender y acumular y mantenerlo ahí, sino que seamos luz, como dice tu palabra, para que otros puedan ver, Señor, conocer tus caminos, tu camino y a ti mismo, Padre Santo, porque tú eres el camino y la verdad y la vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice al pastor, a su familia, Señor, a cada uno de los aquí reunidos, Padre Santo. Que el Señor bendiga cada tiempo que tuvimos, Padre Santo, y cada palabra suya que nos impartió el pastor también, que podamos nosotros aprovecharlo al máximo, Señor bendito, y no pongamos nuestra luz, Señor, debajo del almud, Señor, sino que pueda ser vista por los demás, Señor, porque hay muchos que son ciegos, Padre Santo, en tu palabra, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén, amén.